Esto es una pregunta muy interesante y muy complicada al mismo tiempo de contestar. Claro, vamos a ver. Empezando por el principio, claro, todo lector o toda lectora parte de su gusto personal. Eso es evidente, todos tenemos nuestras propias apetencias. A mí hay tipos de cómic que yo fríamente puedo analizar sus virtudes y sus buenas cosas, pero particularmente no me mueven, no me emocionan o no me interesan. Eso me pasa con muchos tipos de cómic, en realidad, ¿no? Y creo que no tiene nada de malo. Le pasa a cualquier crítico en cualquier ámbito, ¿no? No todo el mundo tiene tiempo de ver todas las películas que se estrenan o leer todas las novelas que se publican y uno se especializa. Y eso creo que es lo que he hecho yo. Y evidentemente, lo primero que hay que hacer, creo yo, es valorar cada obra en su contexto y valorar cuáles son sus objetivos y en qué grado los cumple. Evidentemente, yo no puedo valorar igual un comic book mensual de Marvel o de DC que una novela gráfica de 400 páginas en las que el autor ha invertido 6 años de su vida. Eso es evidente. Y tampoco puedo valorar igual el trabajo de alguien que está empezando con el trabajo de alguien consagrado. A partir de ahí, yo lo que sí que digo siempre es que si alguien quiere ser crítico, quiere ser analista de cómic o de cualquier otro medio, se tiene que formar para ello. Y yo lo que sí que he intentado es leer muchísimo, muchísimo acerca de crítica, de teoría de la imagen. Estoy ahora, por ejemplo, leyendo muchísimo, muchísimo sobre cultura de la imagen, cultura visual, fotografía, porque creo que tengo que ampliar mi bagaje o mis conocimientos para ser capaz de analizar mejor. ¿Cómo distingo un buen trabajo de uno malo? Pues yo sobre todo intento analizar cuáles son los objetivos de los autores y si las decisiones que han tomado, las decisiones estéticas, las decisiones narrativas, funcionan o no. Muchas veces uno se encuentra con dibujos muy virtuosos de gente que está muy dotada técnicamente, sin embargo esa obra no termina de funcionar porque ese estilo de dibujo no es lo que pedía la obra o es incoherente con el discurso que pretende tener. Evidentemente aquí uno se puede equivocar, por supuesto, porque no siempre acierta, ¿no? Y luego, por supuesto, también hay que tener la humildad de saber que tu interpretación es subjetiva siempre y que una de las cosas que tiene el arte más fascinantes es que está abierta a todo tipo de interpretaciones y de lecturas, con lo cual la lectura que yo hago de un cómic puede ser válida para mí, para otras personas, la que hagas tú puede ser válida para ti, para otras personas y eso es bueno. Y luego también lo que intento, lo que llevo intentando años es que cuando realizo mi trabajo, cuando hago una crítica, cuando escribo una reseña o un artículo, creo que simplemente decir si la obra me ha gustado o no me ha gustado aporta menos que hacer un análisis riguroso del lenguaje que hay en ese cómic, de sus temas, de cómo se plantean, de cómo dialogan con no solo con el lector, sino en general con su mundo, con la sociedad, ¿no? Porque toda obra está producida en un momento y en un lugar concretos y se dirigen a un público concreto. Entonces, esas son las cosas que a mí me interesan analizar. A veces hay gente que me ha dicho, me he leído lo que has escrito de tal cómic y no me ha quedado claro si te ha gustado o no. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y qué problema hay? ¿Qué te aporta a ti eso? Que yo te diga si el cómic me ha gustado o no. ¿Te ha interesado lo que he escrito? Pues a veces te dicen que sí, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata, de intentar aportar algo al debate acerca de la obra. Muchas veces también una obra que a lo mejor tiene sus imperfecciones o sus problemas, su análisis puede ser muy jugoso y puede ser muy interesante, ¿no? Pero bueno, es un tema, como digo, muy complejo y depende muchísimo del tipo de obra. También valoro mucho, en general, la originalidad, porque cuando uno ha leído muchísimo, puede valorar la pericia técnica, puede valorar un cómic hecho con oficio, bien hecho, pero creo que empieza a valorar más la originalidad, encontrarte algo nuevo, una propuesta que se salga de los cánones, de los márgenes y sobre todo que abran caminos. Valoro mucho las obras en las que se utiliza un nuevo recurso que no se ha visto en ningún otro sitio y que plantea un camino por el cual pueden seguir. Esas obras se cuentan con los dedos de las manos, pero bueno, por poneros un ejemplo, Maus, por ejemplo, ¿no? Maus es una obra que no solo es importante en sí misma por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, sino por todo lo que significó. Porque dio herramientas a muchos autores y autoras que vinieron después para contar otras historias. Bueno, pues esas son las obras que yo creo que merecen más el calificativo de obra maestra, ¿no? Si es que eso significa algo a día de hoy. A ver, una de las herencias que la crítica de cómic ha podido tener de ese bagaje o de ese pasado industrial es el análisis por separado de guión y dibujo.
esto que hemos escuchado muchas veces de este cómic tiene un mal dibujo, pero el guión está bien, ¿no? Y eso tiene que ver con la repartición del trabajo artístico en un contexto industrial, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en Francia, ¿no? Aunque bien es cierto que en Francia los equipos creativos suelen trabajar con una mayor compenetración, en Estados Unidos muchas veces no es así. O sea, son guiones que en algunos casos, ahora ya es menos habitual, pero en algunos casos incluso el guionista no sabía quién lo iba a ilustrar. Eso hace que haya una serie de análisis que a mí me sorprenden porque a mí me resulta imposible desvincular una cosa de la otra. Si está claramente desvinculado, desde mi punto de vista, ese cómic ha fallado, porque el cómic es un lenguaje que no es una mera suma de los textos y el dibujo, sino que es otra cosa. Es un lenguaje propio con sus propios códigos y por tanto yo no puedo separar una cosa de otra. Si un dibujo es muy bonito a nivel académico, pero no funciona en la historia, no es un buen dibujo de historieta. Y si un dibujo no académico, poco ortodoxo, que nos puede parecer torpe técnicamente, funciona en la historia que se está contando, entonces es un buen dibujo de historieta. Porque la historia es lo principal. Si estás contando una historia, si estás contando otra cosa, si estás contando algo diferente, más poético, lo que sea, pero siempre funciona. Claro, si tú ves el dibujo de Black Sat y lo comparas con el dibujo de Maus, así descontextualizado, una viñeta de uno o de otra, evidentemente muchísima gente te va a decir que el dibujo de Black Sat es mejor. En términos académicos lo es, pero imaginémonos por un momento Maus dibujado con el estilo de Black Sat. No tendría ningún sentido, ¿no? Maus funciona con un estilo de dibujo y un código de representación muy concreto. Y a mí esas son las cosas que más me fascinan y más me atraen a nivel de análisis, ¿no? Ese problema de la representación, cómo representamos las cosas en un cómic, qué contamos y qué no contamos. Y eso tiene que ver con una serie de decisiones artísticas que parten del puro estilo de dibujo en primera instancia. Claro, a ver, yo creo que de cualquier objeto artístico se puede hacer una crítica elevada, ¿no? Se puede hacer una crítica con citas académicas, recurriendo a Walter Benjamin, como dices, o a cualquier otros autores. Creo que de cualquier objeto artístico se puede hacer, incluso del más denostado o del que a priori nos puede parecer menos importante. Ahora bien, creo que el crítico, y yo lo intento, independientemente de las teorías que esté explicando o de las referencias a las que me lleve mi reflexión sobre una obra, intento siempre hacerme entender. O sea, no gano nada siendo obstruso, ¿no? Y si, haciendo que la gente no me entienda. Yo lo que quiero es que la gente me entienda y quiero comunicar unas ideas y sobre todo creo que una crítica, al igual que os decía antes, que creo que las obras, que yo valoro mucho la originalidad en las obras, también valoro mucho lo que me pueda aportar el crítico en su texto. A mí no me interesa la crítica, que por otro lado, bueno, es respetable porque tiene su lugar, ¿no? Pero estas críticas que son básicamente una introducción hablando de un poco de la carrera del autor, la sinopsis y una pequeña valoración de me ha gustado o no me ha gustado, o es muy emocionante o es poco emocionante, a mí personalmente no me aporta demasiado. A mí lo que me aporta es el análisis y me aporta que el crítico utilice la obra para hacer una reflexión sobre la propia obra o sobre cosas que le sugiere esa obra, que me sorprenda, que me diga algo que me ayude a leer la obra de una manera diferente a cómo la leería yo por mí mismo, ¿no? Que me aporte otra lectura, otra visión, incluso aunque muchas veces no esté de acuerdo con lo que está diciendo. Me parece que eso es interesante. Creo que una buena crítica es un diálogo con la obra, no es una mera descripción. Siempre digo, por resumirlo, que a mí en una crítica me interesa más utilizar sustantivos que adjetivos. Yo estas críticas superlativas que dicen que es un trabajo maravilloso, obra maestra, increíble, excelente, bueno, pues bien, pero me aporta más que me hables de otras cosas, ¿no? Que me analices cómo funciona ese cómic. Independientemente de si te ha gustado o no, me parece que es lo interesante. Diferente, claro, claro. Yo también he hecho esos textos, evidentemente, sí, sí, sí. Creo que ahí hablamos de cosas diferentes. Lo que tú comentas o lo que comenta Isabel creo que tiene más que ver con una crítica prescriptiva. Es decir, si yo voy a hacer un listado de obras sobre un tema, por ejemplo, para los lectores o para uso de docentes, yo trabajo mucho ese tema también. Soy profesor en el Máster de Educación y Cómic de la Universidad de Valencia
y he trabajado mucho ese aspecto, he dado talleres también a bibliotecarios, por ejemplo, ¿no? Que sería otro ámbito en el que evidentemente las cuestiones cualitativas importan y están ahí, pero es más importante quizás ahí dar esas claves, ¿no? Un docente lo que necesita es que yo le diga qué temas puede tratar a través de un cómic, la sinopsis, a qué edades puede ir dirigido, eso es otra cuestión, claro, por supuesto, es un trabajo muy valioso. Una cosa no quita la otra. Yo me refería pues a una crítica más de fondo, ¿no? Una crítica ya más analítica, más de detenerse y de analizar una obra, claro. Pero esa prescripción es fundamental, yo creo mucho en ella. De hecho, os diré que mi primer libro, Breve Historia del Cómic, es un libro estrictamente divulgativo en el que no hay apenas opiniones propias ni análisis, sino que es una obra pensada para dar a conocer, para divulgar. Yo no abordo igual una cosa y otra. Por ejemplo, yo colaboro en un programa de radio cada 15 días en El Ojo Crítico. Evidentemente, es un programa cultural, no es un programa específico de cómic. Los oyentes, en principio, alguno habrá que lea cómics, pero seguramente la mayoría no lo hagan. Entonces, mi trabajo ahí tiene que ser engancharles, ¿no? Llamarles la atención acerca de un título que yo llevo a ese espacio. Cuando hago una crítica en mi blog de un cómic al que le dedico 3.000 palabras, pues es un espacio que yo entiendo que tiene un público minoritario que viene ya buscando ese análisis, esa interpretación, muchas veces después de haber leído la obra en sí. Yo siempre lo digo, yo en mi blog no me preocupo de spoilers, no concibo eso, estoy haciendo análisis, no puedo analizar libremente si tengo que tener precaución de no desvelarle a nadie un aspecto de la trama. Considero que eso es contraproducente y contrario a la crítica especializada. Otra cuestión es que yo haga ese mismo, una valoración general en una revista o en un espacio en el que sí que se me indica, oye, no desveles la trama porque es para llamar a la lectura. Pero entiendo que esos espacios tienen que convivir. El espacio prescriptivo de gancho de, oye, ha salido este cómic, te puede interesar, si te gustan estas cosas, léelo. Y el espacio de, bueno, has leído este cómic, ahora si quieres, si te interesa profundizar en él y entender la lectura que yo hago, pues lee mi texto, ¿no? Evidentemente eso va a tener un público siempre más limitado, pero bueno, es igualmente productivo. Sí, a ver, Cuco Cuadernos de Cómic, igual que Neuróptica, igual que, bueno, TVosfera, que lo mencionabas antes, son revistas académicas, es decir, están orientadas a dar una plataforma de publicación a personas que están investigando en la universidad, normalmente, a veces son investigadores independientes también, pero lo normal es que sea gente que está haciendo su tesis doctoral o que ya la ha hecho, pero escribe papers académicos sobre el cómic. Y luego tenemos una sección de reseñas donde sí que hemos tenido de todo. Ahora, para el próximo número, lo vamos a orientar ya exclusivamente a reseña de libro teórico, porque entendemos que está publicándose mucho material muy interesante y queremos centrarnos en eso y dejar un espacio siempre para el análisis de obras, pero no entendiéndolo como una sección prescriptiva, dado que es una revista que aparece cada 6 meses. Entonces no queremos ni mucho menos tener esa voluntad de explicarle a la gente lo que merece la pena esos 6 meses porque sería imposible, ¿no? Es muy diferente a una sección que pueda haber en un blog o en una revista que diga, bueno, los imprescindibles del mes, ¿no? Y entonces ahí tú pones la prescripción, ¿no? Los 10 títulos que esa persona o ese equipo considera que son relevantes en ese mes, con un par de líneas, simplemente por lo que decías tú, ¿no? Que se vea de qué trata el cómic y en qué género se puede adscribir.